Fue el otoño pasado, la primera o segunda semana de octubre. No estoy del todo seguro de cómo empezar esto, porque, honestamente, todo sucedió de la nada, sin previo aviso. Era un lunes por la tarde, común y corriente. Había salido del trabajo y llegué a mi casa justo después del atardecer. Normalmente, estacionaba en el garaje y entraba directamente, pero al llegar, noté algo colgando de la puerta principal. Así que, en lugar de eso, estacioné en la entrada y fui a ver de qué se trataba. Pegado con cinta adhesiva al picaporte de la puerta, había un sobre. Supe al instante que no era publicidad o correo no deseado, porque tenía mi nombre escrito a mano con bolígrafo en el frente. Dentro, había una carta manuscrita. Era corta, pero lo que decía me pareció bastante inquietante. En esencia, la persona mencionaba que se había interesado en mí y quería que nos encontráramos en un lugar y hora específicos al día siguiente. Curiosamente, ese era uno de mis días libres, pero pensé que sería solo una coincidencia. Sin embargo, el remitente no la había firmado, así que no tenía idea de quién era. Obviamente, no había forma de que fuera a encontrarme con una persona desconocida. Entré, rompí la carta en pedazos y la tiré a la basura. Todo me pareció bastante perturbador, sabían mi nombre, mi dirección y decían estar interesados en mí, algo muy extraño considerando que yo no tenía ni idea de quiénes eran. De todos modos, pensé que al romper la carta me ayudaría a no preocuparme demasiado, ya que no había nada que pudiera hacer al respecto. Al menos, no por el momento. Al fin y al cabo, podría haber sido solo una broma estúpida. Seguí con mi noche y me acosté poco antes de las 11. Como mencioné antes, tenía el día libre al día siguiente, así que dormí hasta tarde y pasé prácticamente todo el día en casa. Ni siquiera recuerdo qué hice en todo el día, pero sé que cené tarde, como a las 8 o 9, y justo después empecé a prepararme para acostarme. Subí las escaleras y fui al dormitorio para darme una ducha larga y relajante. Sin embargo, poco después de empezar, oí el timbre de la puerta. Confundido por quién podría estar afuera de mi casa a esa hora de la noche, abrí la cortina de la ducha y escuché por un minuto. Pero al no oír nada más, supuse que se habían ido. De todos modos, no habría abierto la puerta. Cerré la cortina y continué con mi ducha. Mientras estaba bajo el agua, intentando relajarme, empecé a atar cabos entre la carta del día anterior y el extraño sonido del timbre. Sabía que podría estar dándole demasiadas vueltas al asunto, pero la sensación de que no era así se hacía cada vez más fuerte con cada minuto que pasaba. Y entonces, oí algo. Sonaron como unos golpes ligeros, o quizás crujidos, justo afuera de la cortina de la ducha. Me quedé paralizado y escuché. Rápidamente cerré la ducha y aparté la cortina. No había nada allí. Mi corazón seguía acelerado mientras salía, me secaba y me vestía. Lo primero que supe que tenía que hacer era revisar la puerta principal. Bajé las escaleras sigilosamente y miré por la mirilla, pero no vi a nadie afuera. Así que abrí la puerta. Inmediatamente, una pequeña nota de papel se deslizó de la rendija de la puerta. Antes de agacharme para recogerla, miré a mi alrededor. El susurro de los árboles con el viento y el canto de los grillos eran los únicos sonidos. Por lo que pude ver, todo el vecindario estaba inmóvil, oscuro y silencioso, de una manera inquietante. Recogí el papel y cerré la puerta, luego lo desdoblé. Era otra nota, con la misma letra manuscrita de la de ayer. Mientras la leía, sentí la sangre helarse y mi rostro palidecer. El remitente estaba claramente enfadado porque no había acudido a la cita de esa tarde. Era como si realmente creyera que yo tenía la obligación de aparecer. Y al final de la nota, esta vez firmó con sus iniciales, DN. Esto fue increíblemente espeluznante y perturbador, mucho más que una simple nota. Se sentía muchísimo más personal e inquietante, y mucho menos como una broma cualquiera. Realmente no sabía qué hacer, porque ya se había ido, y yo seguía sin saber quién era. Ni siquiera con sus iniciales tenía una pista. Estuve dando vueltas por la sala de estar durante un buen rato, al menos 30 minutos. Incluso entonces, mientras caminaba por mi propia casa,
no podía quitarme de encima la incómoda sensación de que me estaban observando. Miraba y revisaba las ventanas y la puerta, una y otra vez, pero nunca veía nada. Finalmente, sabía que tendría que dormir. Sin embargo, en general, decidí que por la mañana iría a la estación de policía, entregaría la carta y vería qué me decían al respecto. Empecé a subir las escaleras. Al llegar arriba, de repente oí esos golpes o crujidos, los mismos que había escuchado mientras me duchaba, provenientes del interior del dormitorio. Me apresuré a entrar en la habitación. Nada. Ni una sola cosa que justificara los sonidos que había estado oyendo. Admito que no eran sonidos alarmantes en absoluto, era solo que, con todo lo demás que estaba sucediendo, me hacía sentir que cualquier cosa podría ser importante, aunque lo más probable fuera que no lo fuera. Cerré y aseguré la puerta de mi dormitorio, por si acaso. Luego, revisé el armario y cada rincón de la habitación para tranquilizarme. Y justo antes de meterme en la cama, recordé un lugar más. Nunca salía por allí, pero había un pequeño balcón adjunto a este dormitorio principal. Era una persona reservada y siempre mantenía las persianas cerradas, por lo que a menudo olvidaba que incluso existía. Me acerqué y aparté las primeras persianas para poder llegar al pomo de la puerta. Ni siquiera tuve que tocarlo para darme cuenta de que ya estaba desbloqueada. No había forma de que yo la hubiera dejado así. Sin embargo, un segundo después, una silueta se movió desde la esquina del balcón exterior. Mis ojos se clavaron en él. Vi que me miraba fijamente mientras se movía hacia el otro lado de la puerta. Me di la vuelta y salí corriendo del dormitorio a toda velocidad. Escuché la puerta del balcón abrirse mientras huía. Corrí hacia el vecino más cercano, sabía que me ayudaría. El hombre no pareció encontrar hacia donde había huido. La policía llegó a mi casa y comenzó a rastrear la zona en 10 minutos. Yo seguía increíblemente nervioso, sabiendo lo terrible que sería si el hombre escapaba. Y, por desgracia, eso fue exactamente lo que pasó. Nunca lo encontraron. Yo y un par de oficiales empezamos a revisar la línea de tiempo de lo sucedido, y era bastante evidente que el hombre había irrumpido mientras yo estaba en la ducha. Probablemente, los sonidos que oí en ese momento provenían de él abriendo y cerrando la puerta del balcón, donde se escondió. Entonces, dado que había oído esos mismos sonidos de nuevo, en algún momento debió haber regresado dentro de la casa mientras yo daba vueltas pensando en la carta, lo que hace que toda esa sensación de estar siendo observado sea aún más inquietante. Y lo más inquietante de todo, lo que me perturba, es que, se me hacía extrañamente familiar. No como alguien que conociera, sino quizás como alguien que había visto de pasada en algún momento. Me carcome no poder recordar dónde o cuándo lo había visto. Realmente podría haber sido cualquier cosa, como cruzarme con él en un supermercado, lo que hace aún más perturbador que eso haya sido suficiente para que este hombre me siguiera, me acosara y desarrollara esta peligrosa obsesión conmigo. Mucho más podría haber ocurrido esa noche, y solo puedo agradecer haber logrado escapar, en su mayoría, ileso. Ha pasado casi un año, y hasta ahora no ha vuelto a ocurrir nada. Ni notas, ni sonidos extraños, nada. Espero que haya terminado, pero aún ahora, sigo mirando por encima del hombro constantemente, sin saber quién me observa. Estaba conduciendo desde Los Ángeles de regreso a la costa este. Había hecho el viaje por carretera para ver a un grupo de amigos en una boda y terminé quedándome más de una semana. Como me quedé un poco más de lo planeado, solo tenía 4 días para volver a casa antes de mi próximo turno en el trabajo, así que estaba forzando mis límites al volante. Era la 1 de la madrugada y mis ojos me estaban matando. Sentía que mis párpados pesaban 1 tonelada. La única cafeína que tenía era un café caliente de una gasolinera hacía 3 horas. Así que, ya no estaba muy caliente, y me encontraba en medio de la nada. Era una carretera desierta, sin nada a los lados y apenas con coches o camiones. Solo algún que otro vehículo que me adelantaba a toda velocidad, para desaparecer en la distancia 30 segundos después. Mientras luchaba por mantener los ojos abiertos, noté de nuevo unas luces delanteras apareciendo detrás de mí.
No eran muy brillantes, así que debía ser un coche bastante viejo, sin esos LED exageradamente brillantes que todos tienen hoy en día. El coche también iba mucho más lento que la mayoría de los que pasaban. Este tardó una eternidad en alcanzarme. Después de seguirme de cerca por un minuto, se cambió al otro carril y empezó a adelantar. Mantuve la vista en la carretera, solo asegurándome de mantener mi carril para dejarlo pasar. Pero después de un rato en el que no me adelantaba, miré a mi izquierda para ver qué hacía. El coche igualó mi velocidad, justo a mi lado. Era un coche viejo, polvoriento y de color rojo oscuro, y tenía la ventanilla bajada. Por lo que pude ver, solo había un hombre en el coche, conduciendo, obviamente. Pero también me estaba mirando fijamente. Yo aún tenía mi ventanilla subida, así que no sé si realmente podía verme al ser de noche y con los reflejos y todo eso, pero él miraba mi ventanilla como si pudiera. El hombre tampoco intentó ocultarlo. Tenía la luz interior de su coche encendida, así que pude verlo con total claridad. Tenía los ojos rojos y un aspecto un tanto ebrio, a juzgar por sus expresiones y movimientos. Pero se mantuvo a la misma velocidad y simplemente me miraba. Esto me aterrorizó. Intenté reducir la velocidad, pero él también la redujo. Disminuí aún más la velocidad, y de nuevo, él igualó mi ritmo. Entonces, reduje la velocidad a un punto absurdo, como a 40 km/h en plena autopista, y finalmente, no me copió, simplemente mantuvo su paso y siguió conduciendo. Desapareció en la carretera un minuto después. No sabía qué demonios pensar de eso. Quizá era un tipo espeluznante, quizá un ebrio, o sinceramente, ambas cosas. Solo un par de minutos después de que sucediera aquello, volví a luchar por mantenerme despierto. Sabía que necesitaba cafeína, y posiblemente incluso un pequeño descanso. 15 minutos más adelante, salí de la autopista y entré en una pequeña área de descanso. Parecía que solo había unos baños y una máquina de café. No había otros coches allí. Me estacioné y salí, caminando hacia la máquina para conseguir un café, esperando que fuera suficiente. Para cuando lo tuve y regresé a mi coche, otro vehículo estaba entrando. Al instante vi que era el mismo coche rojo viejo de la autopista. ¿Cómo diablos había vuelto a aparecer detrás de mí? Nunca lo adelanté, al menos, no conscientemente, y no había otro lugar donde desviarse. Habría tenido que desviarse hacia el pasto a un lado de la carretera, bastante lejos, y esperar discretamente a que yo pasara, de lo contrario, habría visto su coche a un lado del camino. Entré y miré mis espejos por un segundo. Pero no se estacionó detrás de mí. Se colocó justo a mi lado, como hizo en la autopista. Simplemente podía sentir sus ojos clavados en mí, una sensación imposible de ignorar. Miré, y efectivamente, eso era lo que hacía, me miraba directamente con esos ojos rojos e inquietantes. ¿Qué quería este tipo de mí? Encendí mi coche, pero el hombre empezó a hablar. Gritaba algo, intentando llamar mi atención a través de la ventanilla. Volví a mirar, y él se inclinó, abrió la puerta del copiloto y me hizo señas para que me subiera, con una expresión inquietantemente amigable en su rostro. Empecé a alejarme, echando una última mirada y viendo el cambio instantáneo a una mirada muerta y vacía. Regresé a la autopista, pero el tipo me siguió. Intentaba hacer lo mismo de antes, cambiarse al otro carril y igualar mi velocidad, pero esta vez no estaba dispuesto a aguantarlo. Me volví un poco más agresivo, intentando mantenerlo lejos de mí, pero él igualó mi energía, volviéndose también más agresivo. Juraría que incluso intentó sacarme de la carretera con varias embestidas, pero frené lo suficientemente rápido antes de que pudiera golpear mi coche. Finalmente, vi uno de esos puntos de retorno de emergencia para vehículos, un paso para cruzar al otro lado de la autopista que iba en la dirección opuesta. En una decisión peligrosa, ilegal y de una fracción de segundo, giré hacia él antes de que él pudiera siquiera reaccionar y seguirme. Cuando llegué a salvo al otro lado de la autopista y aceleré en la dirección opuesta, miré por mis espejos. Sentí que el corazón me siguió latiendo con fuerza por un momento. Por un segundo, sus luces de freno se encendieron, pero pareció rendirse, ya que un momento después, sus luces se desvanecieron y continuó en la dirección opuesta.
Estuve temblando durante un buen rato, encontré una gasolinera y simplemente me tomé un descanso de 1 hora, para calmarme y poner distancia entre ese tipo y yo. Durante ese tiempo, puse una denuncia a la policía, diciendo principalmente que creía que era un conductor ebrio manejando de forma peligrosa. Pero no derivó en nada significativo. Eso fue hasta 4 días después, mucho después de haber regresado a casa. Teniendo tiempo para respirar de verdad, busqué si la policía había arrestado a algún conductor ebrio en esa carretera recientemente, pensando que quizá encontraría la foto policial del tipo o algo así. Pero lo que encontré hizo que todo este asunto fuera mucho más inquietante de lo que jamás hubiera imaginado. Un día antes de que yo saliera de Los Ángeles, había habido la desaparición de alguien en esa misma carretera. Encontraron su coche en el pasto, y la persona simplemente había desaparecido. Ni rastro. La única pista que tenían provenía de otro conductor en la carretera, quien mencionó haber visto un coche rojo oxidado conduciendo de manera errática alrededor del vehículo que más tarde fue hallado abandonado en el pasto. Leer el caso completo fue casi como un déjà vu. Exactamente igual a lo que experimenté esa noche. Solo que yo salí ileso. Si las cosas hubieran sido diferentes, esa noche podría haber tomado un giro realmente perturbador, y yo probablemente también habría desaparecido. El invierno pasado, me quedé una semana en una cabaña en la zona noreste del estado de Washington. Era una cabaña invernal, diseñada para alojarse durante la temporada de frío y disfrutar del paisaje montañoso nevado, algo que no era posible en las cabañas de 3 estaciones. Cuando llegué, aún no había nevado, pero al despertar la primera mañana, la nieve ya caía copiosamente. Era mucha, tanta que me mantuvo cómodamente resguardado dentro de la cabaña todo el día. La chimenea, con su aspecto rústico y acogedor, hizo que el tiempo pasara de forma muy agradable y relajante. Me sentí muy cansado alrededor de las 9 de la noche y decidí irme a la cama, pero recordé que había olvidado una bolsa en el coche el día anterior y tuve que salir un momento a buscarla. Me puse los zapatos y la chaqueta. Al abrir la puerta para salir, noté de inmediato que la nieve en el porche estaba alterada, como si algo hubiera estado allí. Al avanzar un poco más, esas marcas en la nieve se hicieron claramente huellas. Incluso pude distinguir la marca que dejaban unas botas. Miré para ver de dónde venían, pero las perdí de vista en dirección al bosque. No había forma de saber cuándo habían sido hechas, pero yo no había oído nada en el porche. Quienquiera que hubiera sido, no había llamado a la puerta ni nada por el estilo. Tomé lo que necesitaba del coche y volví a entrar. Como no habían llamado y no recibí ningún mensaje de la empresa de alquiler de cabañas, supuse que no era nada importante. Me acosté y me quedé dormido. Durante los siguientes 2 días en la cabaña, no hubo mucho más que destacar. Hice lo mismo, permaneciendo prácticamente todo el día junto a la chimenea. Pero a lo largo de esos 2 días, varias veces más, comprobé el exterior y vi nuevas huellas en la nieve. Siempre las mismas, que llegaban al porche y regresaban en la misma dirección. Así que, al tercer día, decidí seguir esa dirección y ver qué había por allí. Me puse una chaqueta gruesa y me adentré en el bosque. Las huellas ya estaban cubiertas por la nevada de la noche anterior, así que caminé en la dirección general que recordaba haberlas visto tomar. Apenas me adentré un poco entre los árboles antes de darme cuenta de que todo parecía igual. Era como una manta de nieve cubriéndolo todo, en todas direcciones. Y con la nevada comenzando a borrar mis propias huellas, supe que corría el riesgo de perderme si me adentraba más. Desde allí, sin embargo, no vi nada de interés que alguien pudiera estar buscando. Ni senderos, ni caminos, ni veredas. Volví a la cabaña y me calenté. Curiosamente, después de eso, ninguna huella apareció en el porche durante el resto del día. Era como si quienquiera que fuese supiera que lo estaba buscando, y por eso se mantenía alejado. Eso era lo que esperaba, en cualquier caso. Horas más tarde, el sol se ocultó tras los árboles y el bosque y la cabaña quedaron en silencio. La suave brisa de la nevada exterior era el único ruido, además del crepitar de la chimenea. Hacía un tiempo que no pensaba en las extrañas huellas. Me quedé despierto hasta relativamente tarde,
no yéndome a la cama hasta la medianoche. Me dormí rápidamente con el ambiente invernal del exterior. Sentí como si me hubiera desmayado por un tiempo, definitivamente un par de ciclos de sueño, antes de despertarme, así que probablemente eran alrededor de las 3 de la madrugada. El sonido del viento y la nieve aún se filtraba a través de las paredes de la cabaña, pero había otro sonido. Un crujido cada pocos segundos. Alguien pisando la nieve, muy lentamente. Honestamente, no sé si habría sabido que eran pasos, y mucho menos si me habría despertado, de no haber sabido ya de las huellas fuera de la cabaña. Así de lentos eran sus pasos. Me senté en la cama. Por alguna razón, me sentía bastante tranquilo. Nervioso, sí, pero no realmente asustado. Confiaba en poder defenderme si algo sucedía. Sé que fue muy arrogante de mi parte, quizás peligrosamente arrogante. Escuché hasta que el sonido cesó. Parecía dirigirse hacia el otro extremo de la cabaña, quizás la pared trasera, donde estaba la chimenea. Así que, después de unos minutos sin escuchar nada más, me levanté y salí del dormitorio, mirando por el pasillo principal. Estaba realmente oscuro. No había luces instaladas en este pasillo, así que al mirar, no vi nada. En ese momento, sin embargo, una sensación muy fuerte e incontrolable se apoderó de la falsa confianza que había tenido apenas unos momentos antes. De repente, me puse muy nervioso al darme cuenta de que algo andaba mal, algo más que alguien caminando afuera. Di unos pasos por el pasillo. Aún así, no oí nada. Avancé hasta el final, donde estaba la sala de estar con la cocina. Y justo cuando di un paso hacia la puerta principal, escuché un fuerte golpe en el suelo detrás de mí. Me di la vuelta de golpe y miré por el pasillo del que acababa de venir. Solo alcancé a ver fugazmente a alguien moviéndose rápidamente entre las sombras, corriendo por el pasillo directamente hacia mí. Corrí directamente hacia la puerta principal, agarrando las llaves que había dejado justo al lado, y salí corriendo descalzo por la nieve hasta mi coche. Entré en el coche y no pude ver absolutamente nada, ya que todo el parabrisas estaba cubierto por una gruesa capa de nieve. No sabía si me estaba persiguiendo o si estaba justo delante del coche, lo que hizo que todo fuera aún más espantoso. Afortunadamente, podía ver por el parabrisas trasero, al ser vertical y pequeño, así que empecé a retroceder, yendo tan rápido como pude por el camino de grava. Finalmente, logré escapar de allí. Tardó más de una hora en llegar un policía, para entonces, las huellas de su salida de la cabaña ya estaban cubiertas, así que ni siquiera estaba claro a dónde había ido. Sin embargo, por lo que pudimos averiguar, el hombre entró por una ventana en la pared más lejana, cerca de la chimenea. Reconstruyendo los hechos, lo más probable es que luego se deslizara sigilosamente hasta el dormitorio más alejado del pasillo para buscarme. Era el único otro dormitorio, aparte del que yo ocupaba. Si hubiera elegido correctamente, me habría encontrado cara a cara con él y no habría tenido a dónde huir. Pero en cambio, salí de mi habitación en el momento perfecto, dándome la oportunidad de escapar. Es increíble, y sinceramente, aterrador como un par de segundos hicieron toda la diferencia.